Saludos amigos que sintonizan nuestra señal de BPI TV. En este momento me encuentro desde las afueras de la sede del Colegio de Médicos en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, para conversar con el presidente del Frente Amplio acá en esta zona del país. A mi lado se encuentra Jesús Hurtado y con él vamos a hablar acerca de la situación, la crisis en la que se encuentra Venezuela, sobre todo desde el punto de vista económico, y también un poco el tema del combustible, las colas de gasolina que se han venido agudizando en todo el país y que el estado Guárico no escapa de ello. Sí, bueno, gracias, Boris. Evidentemente, en el país existe una grave crisis económica acentuada en este final de año y principio del año 2020 por las malas políticas de este gobierno. Esta es la grave situación que estamos viviendo. En el Guárico también tenemos una grave situación con la alta escasez de combustible. Por supuesto, eso afecta toda la actividad o la poca actividad productiva que hasta ahora teníamos en el estado Guárico. Toda esta crisis, producto, por supuesto, ha generado una mega devaluación que ha permitido que se suba de nivel la hiperinflación. Es sorprendente los precios que tenemos hoy día en el Guárico, es decir, hoy en Guárico y en Venezuela tenemos una grave pobreza, una alta pobreza, una grave situación económica que por supuesto está generando hambruna. Yo creo que llegó el momento, por supuesto, en el país de que tenemos que buscar y urge ese cambio político. Es un fracaso total de este régimen usurpador. Hoy en día una dictadura que tenemos en Venezuela ya declarada abiertamente y reconocida en el mundo entero por todos los países de la comunidad internacional y que necesitamos cambiar. En Venezuela, por supuesto, con esta grave crisis requiere un cambio político y no podemos seguir entonces esperando de este usurpador que está en Miraflores que realice los cambios que requiere el país. Hay una situación que se ha generado también en el país y tiene que ver con el aumento del dólar paralelo, un dólar no oficial que por supuesto ha golpeado la economía y que hoy se ve reflejado en el bolsillo, afectando el bolsillo de los venezolanos para la compra principalmente de los alimentos. Por supuesto, tenemos una mega devaluación. Cuando hablaba de las políticas económicas, la nefasta política económica, es introducir al sistema financiero el petro. El petro no es una moneda, el petro no existe. Y finalmente sometieron a los asalariados que son vulnerables a largas colas en pocos puntos de venta para poder supuestamente comprar en petro, pero a los comerciantes se les depositaba en sus cuentas en bolívares. Por supuesto, esto causó, por supuesto, bolívares inorgánicos que causaron al comprar más dólares el incremento de la moneda de la divisa estadounidense. Necesitamos entonces en Venezuela que tengamos claridad de que siempre el gobierno con estas políticas, así como fue el CLAP desde un comienzo y ahora con el petro, es más que todo para engañar. Y ya el venezolano está muy claro que lo que requiere en Venezuela no son más engaños, sino lo que requiere en Venezuela es un verdadero cambio político y que se apliquen las políticas necesarias para mejorar la calidad de vida del venezolano. Usted hablaba de la situación de la gasolina y cómo afecta al sector productor de Guárico, tomando en cuenta que Guárico pertenece a los estados productores del país. ¿Cómo está la producción actualmente y cuál es el balance que ustedes tienen en cuanto a lo que va a ser este nuevo año? Sí, bueno, mira, la situación sigue siendo crítica, es decir, no hay insumos en el estado Guárico para la producción. Vemos que para el 28 de diciembre no se había entregado el agua en el sistema de riego, donde se sembraban alrededor de 35.000 hectáreas de arroz en el ciclo norteverano. Es decir, en estos momentos prácticamente no hay producción en el estado Guárico y las expectativas de siembra en el arroz y para el maíz en el ciclo de invierno pues son prácticamente muy más difíciles, mucho más difíciles que la del año pasado. Es decir, requerimos entonces, como repito, un cambio político para que exista realmente un cambio en la actividad productiva, en políticas económicas y en mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Ante lo ocurrido este domingo en Caracas, en la Asamblea Nacional, ¿cuál es la posición del Frente Amplio en el estado Guárico ante esos hechos? Claro, por supuesto, rechazamos el asalto que hubo al Parlamento Nacional, al Palacio Federal Legislativo. Es un asalto por el régimen y lo más grave, que este asalto fue apoyado por un sector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso, una vez más desde el Guárico, llamamos y le mandamos un mensaje muy claro a los integrantes de la Fuerza Armada que se coloquen al lado de la Constitución y al lado del pueblo venezolano. No puede ser que sigan apoyando un régimen usurpador, una dictadura ya reconocida en todo el mundo, que es esta dictadura que tiene el usurpador, que está en Miraflores y que no representa realmente la mayoría ni la voluntad del pueblo venezolano.
Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Ahí escuchaban ustedes Jesús Hurtado, presidente del Frente Amplio en el estado Guárico. Entre sus palabras podemos destacar la crisis en cuanto a las fallas que existen en la distribución de combustible y que están afectando principalmente también a los productores de esta zona del país, tomando en cuenta que somos un estado productor. Desde el estado Guárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González.